La rebelión de Atlas de Ayn Rand. Tercera parte. A es A. Capítulo 1. Atlántida. Al abrir los ojos, pudo ver los rayos de sol, unas hojas verdes y el rostro de un hombre. Sé lo que es esto, pensó. Tal era el mundo que había esperado ver a los 16 años, y ahora que lo había alcanzado, parecía tan simple, tan falto de sorpresas, que pensó que era una bendición compuesta de solo 2 palabras, por supuesto. Mirando al hombre arrodillado junto a ella, comprendió que siempre hubiera dado su vida por ver eso, una cara sin rastros de dolor, temor ni culpa. La forma de su boca expresaba orgullo y aún más el orgullo de estar orgulloso. Los planos angulosos de sus mejillas denotaban arrogancia, tensión y desprecio. Sin embargo, ese rostro no poseía ninguna de esas expresiones en forma separada, sino que era una suma de ellas. Revelaba una serena determinación y certidumbre, y a la vez una implacable candidez que no buscaba el perdón ni lo otorgaba. Era una cara que nada tenía que ocultar o de lo cual escapar, sin miedo de ser vista ni de ver, y lo primero que observó en ella fue la intensa atención de sus ojos, como si la visión constituyera su más apreciada facultad y su ejercicio representara una aventura ilimitada y dichosa, como si sus ojos impartieran un valor superlativo a sí mismo y al mundo. A sí mismo, por su capacidad de ver, y al mundo, por ser un lugar digno de ser contemplado. Por un instante le pareció hallarse en presencia de un ser que era pura conciencia. Sin embargo, ella nunca se había percatado tanto de un cuerpo masculino. La delgada tela de su camisa parecía exhibir, más que ocultar, la estructura de ese cuerpo, su piel bronceada y sus músculos duros, la firme y tensa fuerza, la limpia precisión de una estatua fundida en metal, de un metal suave y lustroso, como una aleación de aluminio y de cobre. Algunos mechones de su pelo castaño oscuro adoptaban un tono dorado bajo el sol. Los ojos, la única parte de la estatua que no estaba del todo bruñida, eran de un verde profundo como el de la luz que brilla sobre metal. La miraba con un débil esbozo de sonrisa, pero no con la expresión de quien ha descubierto algo, sino con un aire familiar, como si él también se encontrara ante algo largamente esperado y de lo cual nunca había dudado. Dagny Taggart pensó que aquel era su mundo, que ese era el modo en que los hombres debían ser y enfrentarse a la existencia, y que todo lo demás, los años de fealdad y de lucha, eran una broma sin sentido. Le sonrió como a un compañero de conspiraciones, ya aliviada y liberada, burlándose radiantemente de todas aquellas cosas que a partir de entonces nunca volvería a considerar importantes. El sujeto le respondió del mismo modo, con idéntica sonrisa, como si comprendiera sus sentimientos y lo que representaban. «Nunca debimos haber tomado tan en serio nada de hecho, ¿verdad?», susurró Dagny. «No, nunca». De pronto, recobrando totalmente la conciencia, se dijo que aquel hombre era un completo desconocido para ella. Intentó apartarse de él, pero apenas pudo mover la cabeza sobre la hierba en la que descansaba. Quiso incorporarse, pero un dolor punzante en la espalda la obligó a recostarse de nuevo. «No se mueva, señorita Taggart, está lastimada». «¿Me conoce?», preguntó ella con voz impersonal y dura. «La conozco desde hace muchos años». «¿Y yo a usted?» «Creo que también». «¿Cómo se llama?» «John Galt». Lo miró sin moverse. «¿Por qué se asusta, no?», preguntó él. «Porque le creo». Él sonrió como si acabara de escuchar una confesión total acerca del significado que para ella tenía su nombre, y su sonrisa fue la aceptación de un desafío y al mismo tiempo la diversión de un adulto que juega con un niño. Le pareció que estaba volviendo a la normalidad, luego de un choque que hubiese hecho pedazos algo más que a su avión. No le era posible ordenar las piezas, ni podía recordar las cosas que conocía acerca de aquel hombre, pero sabía que representaba un oscuro vacío que ella tendría que llenar lentamente. No podía hacerlo ahora, porque la presencia de este hombre la deslumbraba como un foco que no le permitía ver las sombras situadas en la oscuridad del exterior.
¿Era usted a quien estaba persiguiendo?, preguntó. Sí. Miró lentamente a su alrededor. Estaba tendida sobre la hierba, al pie de una pendiente de granito que se elevaba miles de metros hacia el cielo azul. Al otro lado del campo, algunos peñascos, pinos y el follaje brillante de unos cuantos abedules ocultaban el espacio que se extendía hasta un distante muro de montañas dispuestas en círculo. Su avión no estaba destrozado, sino que se encontraba a muy poca distancia, apoyado sobre el fuselaje. No había ninguna otra nave a la vista, ni otro signo de presencia humana. ¿Qué es este valle? La Terminal Taggart, contestó él sonriendo. ¿Qué quiere decir? Ya lo verá. Un impulso, como el rechazo a un antagonista, la hizo querer comprobar la fuerza que aún le quedaba. Podía mover brazos y piernas y levantar la cabeza, pero sintió un profundo dolor al respirar hondo y pudo ver un delgado hilo de sangre corriéndole por una media. ¿Hay forma de salir de aquí?, preguntó. La voz del hombre sonó enérgica, pero el brillo de sus ojos equivalía a una sonrisa. Por el momento no, más adelante sí. Dagny hizo un movimiento para levantarse y él se agachó para ayudarla. Ella hizo acopio de fuerzas y escapando de sus manos se esforzó para ponerse de pie por sí misma. Creo que puedo, dijo, pero cayó sobre él en cuanto sus pies tocaron el suelo. Un agudo dolor le subía desde el tobillo que se negaba a sostenerla. Él la levantó en brazos y sonriendo dijo, no puede, señorita Taggart, y echó a andar a través del campo. Ella se quedó inmóvil rodeada por sus brazos, descansando la cabeza sobre su hombro. Durante unos momentos, mientras esto dure, está bien rendirse por completo, olvidarse de todo y permitirse sentir, pensó, preguntándose cuándo había experimentado aquello antes. Porque hubo un momento en que las mismas palabras habían resonado en su mente, aunque no podía recordar cuándo, un momento en que experimentó una certeza semejante, en que creyó haber llegado a la meta, al final, a lo incuestionable y completo. Resultaba extraño sentirse protegida y aceptar aquella protección, aquella rendición, como algo bueno. Era rendirse ante un sentimiento de seguridad tan peculiar que no constituía protección contra el futuro, sino contra el pasado. No era la protección de haber eludido una batalla, sino la de haber vencido, no una protección otorgada a su debilidad, sino a su fuerza. Notando con extraordinaria intensidad la presión de las manos de él bajo su cuerpo, el dorado y cobrizo color de su pelo y las sombras de sus pestañas sobre la piel de la cara, que se hallaba a muy poca distancia de la suya, se preguntó débilmente, ¿protegida de qué? Él era el enemigo. ¿Él? ¿Por qué? No lo sabía ni podía pensar en ello. Le costaba un gran esfuerzo recordar que había perseguido una finalidad y un objetivo tan solo algunas horas antes. ¿Sabía que lo iba siguiendo?, preguntó Dagny. No. ¿Dónde está su avión? En el campo de aterrizaje. ¿Dónde se encuentra el campo de aterrizaje? Al otro lado del valle. No había ningún campo de aterrizaje cuando miré hacia abajo, ni tampoco pradera. ¿Cómo llegué a este lugar? Él miró hacia arriba. Observe con cuidado. ¿Ve alguna cosa allá arriba? Dagny echó la cabeza hacia atrás, contemplando el cielo, sin ver nada en él, aparte del sereno azul de la mañana. Al cabo de un rato, pudo percibir ciertas débiles ondulaciones en el aire. Ondas de calor, dijo. Rayos refractarios, la corrigió él. Ese valle que usted vio es la cima de una montaña de 2.400 metros de alto, situada a 8 kilómetros de aquí. ¿Qué? La cima de una montaña que ningún aviador escogería para aterrizar. Lo que usted veía era su reflejo proyectado sobre este valle. ¿Cómo? Igual que un espejismo en el desierto, una imagen reflejada por una capa de aire caliente. ¿De qué manera? Gracias a una pantalla de rayos calculada para protegernos contra todo, excepto contra un valor tan particular como el suyo. ¿Qué quiere decir? Jamás creí que un avión intentara bajar a menos de 200 metros del suelo. Usted tocó la pantalla de rayos
y algunos de ellos destruyen los motores magnéticos. Bueno, es la 2ª vez que usted me derrota porque tampoco nadie me había seguido hasta aquí nunca. ¿Para qué necesita esa pantalla? Porque este lugar es propiedad privada y quiero que siga haciéndolo. ¿Qué paraje es este? Ahora que está aquí se lo voy a mostrar, señorita Taggart, y una vez que lo haya visto contestaré a sus preguntas. Dagny guardó silencio. Había hecho preguntas sobre diversos asuntos, pero no acerca de él. Era como si aquel hombre constituyera un todo único, que había captado en su primera mirada, como una concreción total, como un axioma que no podía ser explicado, como si ella ya supiera todo sobre él por percepción directa, y lo que anhelaba ahora era solo identificar los conocimientos adquiridos. La llevaba por un estrecho sendero, que bajaba serpenteando hasta el fondo del valle. En las laderas, a su alrededor, las altas y oscuras pirámides de los abetos estaban inmóviles y erguidas con masculina simplicidad, como si fuesen esculturas reducidas a una forma esencial, en agudo contraste con el femenino encaje de las hojas que se estremecían al sol. Los rayos de luz que se filtraban entre el follaje tocaban las caras de ambos y arrancaban reflejos dorados del pelo de Galt. Ella no podía divisar lo que había más abajo, a la vuelta del sendero. Sus ojos se posaban una y otra vez en el rostro de él, que la miraba también de vez en cuando. Al principio Dagny desviaba la vista, como si hubiera sido descubierta. Luego sostuvo su mirada cada vez que la contemplaba, sin ocultar su sentido. Ella sabía que el silencio de él equivalía a la misma confesión que el suyo. No la sostenía a la manera impersonal de quien transporta a una mujer herida, sino como si la abrazara, aunque ella no notase la sugerencia de semejante actitud, y se daba cuenta solo por la certeza de que era su cuerpo entero el que la sostenía. Escuchó su sonido antes de ver la delicada cascada de agua que se rompía en varios bordes brillantes por entre los peñascos. El ruido llegaba hasta ella a través del débil latido de su mente, de cierto suave ritmo, no más sonoro que un recuerdo evasivo. Cuando ya habían dejado atrás la cascada, el latido continuó y el ruido del agua fue siendo reemplazado por otro más claro, que surgía de entre las hojas. El camino doblaba y, en un repentino claro más abajo, vio una pequeña casa con un rayo de sol sobre el cristal de una ventana. En ese momento recordó qué la había hecho rendirse antes de esa forma. Había sido la noche en que en un polvoriento vagón del Comet escuchó por primera vez la melodía del 5º concierto de Halley. Era eso lo que estaba surgiendo ahora de un piano en acordes claros y precisos, arrancados por unas manos fuertes y seguras. Formuló la pregunta repentinamente, como si intentara tomarlo desprevenido. Es el 5º concierto de Richard Halley, ¿verdad? En efecto. ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué no se lo pregunta a él en persona? ¿Se encuentra aquí? Es él quien toca y esa es su casa. ¡Ah! Ya lo conocerá después, le gustará hablar con usted porque sabe que cuando está sola, cada noche le gusta escuchar sus obras. ¿Cómo lo sabe? Porque yo se lo dije. La expresión de la cara de Dagny equivalía a ¿cómo diablos? Pero lo miró y echó a reír, dando con aquella risa pleno significado a su mirada. No podía dudar de nada, pensó, no mientras aquella música se elevara triunfante entre las hojas empapadas de sol, la música del olvido, de la liberación, ejecutada tal como debía serlo, tal como su mente se esforzó en oírla en aquel vagón tambaleante, entre el rumor de las ruedas heridas. Era aquello lo que había visto a través de los sonidos, aquel valle, ese sol matinal y entonces lanzó una exclamación, porque tras una curva del sendero, desde la altura de un lugar despejado, distinguió un pueblo en la hondonada. No era precisamente un pueblo, sino una agrupación de casas al pie de las montañas que las encerraban dentro de un abrupto e inaccesible círculo. Eran casas pequeñas y nuevas, de formas planas y simples, con amplios y brillantes ventanales. Muy lejos había algunas estructuras más grandes, y las espirales de humo sobre ellas indicaban que se trataba de un sector industrial.
En el centro, elevado sobre una esbelta columna de granito, encegueciéndola con su brillo y haciendo parecer opaco a todo lo demás, resplandecía un signo de dólar de oro macizo, de 1 anona de altura. Era, sin duda, el escudo de armas de la ciudad, su marca, su símbolo y su faro. Captaba los rayos solares y, al igual que un transmisor de energía, los reflejaba como una fulgurante bendición sobre los tejados de las casas. —¿Qué es eso? —preguntó Dagny señalando el símbolo. —Oh, una broma de Francisco. —¿Qué Francisco? —murmuró, conociendo la respuesta de antemano. Francisco d'Anconia. —¿También se encuentra aquí? Llegará en cualquier momento. ¿A qué se refiere con eso de la broma? Entregó el emblema como regalo de cumpleaños al propietario de este lugar y luego lo adoptamos como símbolo. Nos gustó la idea. ¿No es usted el dueño? Yo, no. Miró hacia el pie de la quebrada y añadió señalando, ahí viene el dueño.